Bueno, y en su columna, además de noticias de esta semana con Raúl Ponce de León, vamos a seguir profundizando sobre este tema. Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nico? Un gusto, como siempre. Esta semana estuvo atravesado desde la madrugada del domingo la problemática de Mónica Ferrero, el atentado, los culpables, la investigación, el drama institucional que significó el presidente, convocando estuvo, digamos, hasta la apertura del informativo con las noticias de detenciones, de imputaciones y demás, el tema. El otro tema que estuvo atravesando la información esta semana es el tema presupuesto. Se está entrando ya en la etapa final de discusiones previas. Hoy y mañana los partidos tenían como para reflexionar internamente y el lunes ya arranca la votación en la comisión y se estima que van a estar el otro fin de semana palo y palo, este sábado, domingo, hasta terminar ya al filo de la fecha, que es el 15, ¿no? El 14 creo. Sí, el 15. Ahí está. Pero hay otro tema que está pendiente, que se está, digamos, resolviendo en estos días y tiene que ver con un proyecto de ley que está hoy en la Comisión de Salud. Vamos a ubicar primero el término de que vamos a estar refiriéndonos conceptualmente. Según la Real Academia Española, la palabra eutanasia, de eso vamos a hablar, proviene del griego eutanasía, que quiere decir muerte dulce y significa, según la propia Real Academia, intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura y también muerte sin sufrimiento físico. Dicho esto, recordemos que en el año 2023, en la anterior legislatura, la Cámara de Diputados, sobre el mes de octubre del 23, aprobó el proyecto de ley de eutanasia, se llamaba en ese entonces, un proyecto que había presentado el entonces diputado colorado Ospe Pasqué. Contra todo pronóstico en aquel entonces, ese proyecto con media sanción que pasó al Senado en el 24 no logró superar la instancia de la Comisión de Salud, que tenía mayoría de la coalición de gobierno en ese momento. Quisieron acelerar antes de las elecciones, no lograron hacerlo y quedó ahí. Pero en el plenario de los senadores había mayoría como para lograr la aprobación. No pudo salir de comisión. ¿Por qué? Porque la senadora colorada, Carmen Sanguinetti, fue muy crítica del texto aprobado en diputados y ella hizo valer su condición, ¿no?, reflexiva de que no iba a apoyar un proyecto con el cual no estaba de acuerdo. Carmen Sanguinetti y el senador Nifuri, ¿no?, fueron los que trancaron allí. Y hubo presión, porque yo recuerdo, porque me acuerdo de haber seguido el tema, hacer notas en ese momento, y hubo fuertes presiones desde el propio Partido Colorado. El diputado Pasqué gestionaba, ¿no?, ante las autoridades para que se liberara este proyecto de la Comisión del Senado, pero no hubo forma. Hubo elecciones, este año, renovación del Parlamento, rápidamente el nuevo oficialismo del Frente Amplio presentó un proyecto, le cambió el nombre, no era más eutanasia, era muerte digna. Y sobre la base del proyecto, más o menos, del diputado Pasqué, con algunas modificaciones, se presentó en diputados. Rápidamente o relativamente rápido se recibieron infinidad de delegaciones que fueron marcando sus pautas sobre los contenidos del proyecto, la mayoría de ellas con una visión muy crítica sobre los alcances y las carencias que ese proyecto, que ahora, como decían diputados, pasó a llamarse muerte digna, lo que antes se llamaba eutanasia. 13 de agosto se aprueba en el plenario por una mayoría importante, 64 diputados en 93 presentes. Eso marcó que prácticamente, creo que un diputado o dos del Frente Amplio. Lima fue el hermano del exintendente, por temas, digamos, religiosos. Ahí va. No estuvo, salió de sala, algunos votos nacionalistas, no muchos, y más votos colorados, cerca de 12 o 13 votos fueron Hubo hasta una conferencia de Andrés Ojeda apoyando la iniciativa. Ahí está. Bordaberry, el otro sector del Partido Colorado, había marcado su desacuerdo con este proyecto y no lo votó. Obviamente que este proyecto aprobado en diputados no genera unanimidades, como era de esperar. Es un tema sensible, de corte transversal de la sociedad, como fue también el tema de la legalización, ¿no?, del aborto, ¿no? Son temas muy complicados. Sí, no de disciplina partidaria, no, pero tampoco de unanimidades. Bueno, ahora está en comisión del Senado.
hay mayoría del oficialismo para pasarlo al plenario y hay mayoría en el plenario. Eso ya está asegurado. De todas formas, una cantidad de especialistas desde el año 2022, como el Colegio Médico, integrantes de la Academia Nacional de Medicina, las cátedras de Derecho Penal que estaban estos días yendo al Parlamento, paliativistas, psiquiatras, entre otros, le piden a la comisión que revea algunos de los contenidos del proyecto y se mejore. No piden a esta altura que no se apruebe. Algunos, por supuesto que sí, que no se apruebe. Dan como un hecho que el proyecto va a tener aprobación, pero dentro de todo poder mejorarlo. En una columna de opinión esta semana, Álvaro Auchaín proponía, entre otras cosas, muy crítico a la actuación del Parlamento actual. Decía, háganla, referido a la ley, más garantista, incorporando todo lo que se negaron a agregarle, y principalmente que la eutanasia se aplique únicamente cuando el sufrimiento sea refractario a la sedación paliativa, ¿no? Cuando ya la sedación no tiene, digamos, efecto y el sufrimiento es obvio. En ese caso es bueno, él plantea que ahí es cuando se debería aplicar la eutanasia. Dicho sea de paso, la semana pasada estuvo el ministro interino de Salud en la Comisión de Salud y se comprometió que en estos días iba a estar el decreto reglamentario de cuidados paliativos. Cuidados paliativos fue una ley que se aprobó antes que eutanasia, en 2023 se aprobó antes y hasta ahora no se ha reglamentado, con lo cual muchos dicen que eso es previo, la puesta a punto del cuidados paliativos debería ser previo a eso. El arzobispo de Montevideo pidió audiencia a la Comisión de Salud, nunca había ido, estuvo esta semana, una larga participación, y en un momento decía textual, la mayoría de la gente no tiene claro la diferencia entre eutanasia y cuidados paliativos. Por eso pienso, decía el cardenal Sturla, que habría que seguir trabajando, por lo menos darse un plazo de 5 años, puso, para reglamentar, vivir y aplicar los cuidados paliativos. Después de 5 años... Quiso ganar 5 años, a ver si en 5 años el Parlamento cambiaba su conformación. Sigamos con el tema. ¿No? A ver si 5 años el Parlamento cambia su conformación, porque esto ya sabemos que no es un tema político. No, es lo que se dice. Es conformación del Parlamento, de si ganan parlamentarios que están a favor o en contra. Quiso ganar 5 años. Con respecto al nombre, el cardenal Sturla decía, llamarle muerte digna me parece que es un eufemismo que no corresponde y me parece que esto lleva una confusión radical para la gente que se debería llamar eutanasia como originalmente estaba previsto. Contra viento y marea, el oficialismo ha dispuesto que este proyecto se va a aprobar en comisión y en el plenario antes del 15 de octubre cuando ingrese el presupuesto al Senado, ¿no? Y en definitiva, el proyecto está para quedarse y quizás lo fundamental, y lo leo textual, es el artículo 2 del proyecto que se va a aprobar, que dice, toda persona mayor de edad psíquicamente apta que curse la etapa terminal de una patología incurable, irreversible o que como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles padezca sufrimientos que le resulten insoportables. En todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida, tiene derecho a que a su pedido y por procedimiento establecido en esta ley se le practique la eutanasia para que su muerte se produzca de manera indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Obviamente que hay muchísimas objeciones a contenidos, a formas, a carencias que los especialistas, como decíamos desde un comienzo, han planteado. Y uno se pregunta, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué no intentar mejorar y dar más garantías sin llegar a desnaturalizar el proyecto como pretenden los que lo impulsan? Uno lo puede entender. Consensuar acuerdos, aunque sean solo en algunos puntos, siempre considero que es mejor que generar los rechazos al imponer las mayorías que hoy tiene el oficialismo en el Parlamento. Es un poco la reflexión. Lo comparto. Creo que no es mayorías del oficialismo. No, perdón, tenés razón, sí, correcto. Porque es un tema que es transversal al sistema político. Correcto, sí. Y entiendo que en cada momento siempre una de las dos partes quiso imponer su mayoría. Como vos bien decías, estaban los votos para aprobarlo en el periodo pasado y se trancó en comisión porque una mayoría circunstancial de 2 legisladores... Está bien, pero ahora, no se puede limar algunas asperezas. Yo sí creo que hay espacio para limarlo. Y creo que hay que atender sobre todo a los que trabajan todos los días, ¿no? Los paliativistas, hay que atenderlo.
También creo que lo que no se puede es utilizar siempre el argumento de la mejora para no aprobarlo más. No está bien. Hoy me lo O sea, decía que se ponga un término de Andrés decir, che, Ojeda, no recuerdo el término, pero le pregunté, ¿no es mejorable? Sí, pero en algún momento las leyes hay que votarse. Siempre un proyecto de ley, un tema es mejorable. Pero hay lo que no se momentos puede que usar hay que votar. siempre hay que mejorarlo para no aprobarlo nunca. Exactamente, yo Pero estoy más de allá acuerdo. de eso, yo estoy de acuerdo con que, y lo conversé con mucha gente, que puede haber cuestiones de la redacción que den para interpretaciones Y complejas. sobre todo tiene que ver del derecho penal. Está el tema de la algunas objeción de garantías. conciencia también de los médicos. No es tan sencillo. Correcto lo que tú decías, la mayoría que tiene la llave en la comisión es el oficialismo para pasarlo al plenario, pero en el plenario lo va a votar seguro, ya está confirmado, Andrés Ojeda y Robert Silva. No está claro, Pedro Bordaberry dijo que no lo va a votar. Hice una consulta con Tabarriguera, no tuve respuesta para saber la postura de él. Y en el Partido Nacional hay un senador, creo que Graciela Bianchi, y no sé si hay alguno más que lo va a apoyar. Con lo cual es absolutamente correcto que no es solo el oficialismo, sino que hay votos de la oposición también, ¿no? Raúl, muchas gracias. A ti. Pausa y venimos con más. Entre otros vamos a entrevistar a Andrés Alsina, periodista. Vamos a hablar de un tema, vaya si de destaque, de relieve en nuestro país, sobre todo esta semana. Vamos a conversar sobre el lavado de activos en Uruguay.